Buenas tardes, estamos retomando nuevamente. Vamos a dar un anticipo ya lo que es la próxima clase, pero me parece prudente ir viendo este tema. Vamos a hablar sobre el tema liderazgo. Bueno, la palabra liderazgo, muy utilizada en nuestro medio, tiene diversas connotaciones. Todas las connotaciones, cuando hablamos de liderazgo, debemos hablar de connotaciones netamente positivas. Aunque existe liderazgo de índole negativa, y vamos a citar esto en la cátedra, cuando nosotros hablamos en todo el devenir de esta cátedra, lo que hablamos es el liderazgo positivo. ¿Qué es un liderazgo positivo? Es elevar los objetivos de la persona, es tratar de realzar a la persona, aumentar su desempeño, tanto personal o laboral, y por sobre todo hacer que la persona, digamos, pueda seguir nuestra línea de trabajo, nuestra línea de conducta. Cuando hablamos de liderazgo organizacional, es exactamente el liderazgo que estamos conociendo nosotros, solamente que ese liderazgo lo llevamos a una empresa o a una organización. Buscamos con ese liderazgo que los objetivos que nos imponemos o nos trazamos en la misma puedan tener un acompañamiento por parte de toda la estructura organizativa. ¿Qué se busca de un líder? Una persona, digamos, que sepa influir, que sepa cómo llegar al objetivo. Para ello debería ser capaz de asumir determinados riesgos. Cuando hablamos de riesgos controlados o controlables. No hablamos de riesgos, digamos, de índole superlativa. Y no hablamos de riesgos donde, digamos, hasta cierto punto tomamos el riesgo, no precisamente el máximo riesgo. Son personas que buscan realmente el bien común de todos. Sabe trabajar sobre las debilidades del oponente, conoce sus fortalezas y sus debilidades, tanto del oponente como las suyas. Y por sobre todo trabaja en pos de un objetivo. Ese objetivo debe salir de la base del consenso del grupo con el que está trabajando o de la empresa en la que está trabajando. En la medida que conozca profundamente sus objetivos y tenga la capacidad de manejar personal o, como decimos, gerenciar empresas, que es lo mismo, esta persona va adquiriendo un liderazgo, digamos, que tiene aceptación dentro de la empresa. En la medida que esa aceptación vaya creciendo, los resultados son relativamente plausibles. Y acá entramos en el tema que comentamos hace un ratito, que una persona tenga, digamos, cuando elige un trabajo, tenga la capacidad de estar en el cargo que está pretendiendo, pero a veces no es el ambiente adecuado. Normalmente el ambiente adecuado o las condiciones de trabajo dependen mucho de un liderazgo efectivo de un gerente. En la medida que esto se dé, el desarrollo profesional, el desarrollo personal de la persona en la empresa va creciendo. ¿Qué atributo esperamos de un líder? Tenga visión, sepa realmente lo que está buscando. Ya hablamos, tiene que dedicarle un tiempo relativamente importante a su trabajo, al objetivo. En algunos casos, hablamos del caso de sindicatos, por ejemplo. La ley paraguaya permite que un porcentaje de todos los afiliados a un sindicato, una cantidad porcentual mínima, tenga lo que se llama la estabilidad laboral o la estabilidad sindical. ¿Para qué es eso? Para que el líder sindical tenga la capacidad de negociar permanentemente con la patronal o con quien corresponda mejores condiciones laborales de todo el personal. Eso está previsto en el Código Laboral paraguayo y es, digamos, tiene estabilidad laboral, lo cual significa que no puede ser dimitido dentro de la empresa. Por eso a veces en algunos cargos de liderazgo precisa una dedicación relativamente importante. Vamos a ver enseguida los tipos de liderazgo, no obstante, en la medida que esto que estamos diciendo se puede dar en todos los ámbitos, el desarrollo de ese liderazgo se potencia permanentemente.
¿Qué tipo de liderazgo? Y hablamos de liderazgo autocrático. Básicamente hablamos de un gobierno autoritario donde se dice lo que hay que hacer y no entra en discusión lo que se hace. Ese tipo de liderazgo, un tipo de liderazgo cercano a eso son los grupos parapoliciales, los grupos policiales, los grupos militares. El cuerpo de bomberos mismo está cerca de eso sin ser exactamente eso, porque en determinada situación de peligro lo que hay que hacer es simplemente escuchar al líder y respetar su decisión. No hay tiempo, no hay segundos que puedan permitir algún cambio o discusión de decisión, porque puede afectar la vida de algunas personas. En algunos casos hay que usar el liderazgo autocrático. Burocrático es definir un esquema de trabajo y sí o sí se respeta el esquema de trabajo. Ese esquema de trabajo es normalmente, son normas a las que uno tiene que acogerse cuando existen obras de ingeniería de alta complejidad, por sobre todo ese liderazgo, lo que se refiere a todo el tema de seguridad personal, requiere una serie de procesos, además de los componentes que los equipos de seguridad que uno tenga que adoptarlo o tenga que usarlos. Liderazgo participativo o democrático. Bueno, para mí son dos, aunque textualmente acá ponen como uno solo. En algunos casos el liderazgo que se llama democrático, el participativo no funciona en el sentido de que las decisiones se toman por consenso. Entonces, basta que un grupo de personas no esté de acuerdo como para que este liderazgo no se pueda dar. Entonces las decisiones, no se toman decisiones y no avanza el proceso, digamos, constructivo o el proceso de obtención de objetivos. Lo que acá se estila a nivel político o a nivel de votos es, digamos, a nivel de gobierno, acá hay una cámara, hay un poder ejecutivo que es controlado de algún modo por el Congreso, pero que el Congreso no pueda, digamos, más que hacer aparte de un juicio político, no pueda, digamos, destituirlo directamente al presidente, que no sea bajo esa figura. Y aparte hay otro órgano que es el Poder Judicial que, digamos, restablece un determinado equilibrio cuando existen injusticias. Esto, digamos, lo que está marcado en la Constitución paraguaya. Dentro de este proceso, para ejercer determinados cargos se hace lo que se llama los llamados a votación, que es un proceso evidentemente democrático y que permite elegir un líder. Ahora, una vez en este estadio de situación, este liderazgo no debería ser participativo, debería ser ejecutivo, con las virtudes y defectos que marcan esta decisión. Normalmente cuando uno se encuentra en poder ejecutivo, su nombre es bien claro, tiene que ser tomadas decisiones una vez discutidas con el equipo, pero no se puede estar permanentemente trabajando por un liderazgo participativo. Estilo de liderazgo, déjalo hacer, déjalo ser o déjalo hacer. El liderazgo laissez-faire es un término francés en el cual dice directamente, esto se tiene que hacer. Alguien lo tiene que hacer. No es un liderazgo muy habitual en nuestro medio. Esto funcionaría cuando uno es un profesional independiente y depende, digamos, su ingreso depende exclusivamente de lo que él haga o de lo que él no haga. En ese caso se utiliza ese tipo de liderazgo. Cuando tenemos, digamos, diversas disciplinas o diversos profesionales con varias disciplinas cada uno, y cada uno tiene que hacer su parte. El desconocimiento que yo tengo de otra disciplina me obliga a dejar que el profesional que está conmigo haga su parte, digamos, y nos permita en conjunto sacar el producto o lo que todos estamos esperando. En ese caso sí puede funcionar un laissez-faire, porque son especialidades diferentes, con conocimientos diferentes para un objetivo común. Ahora, en general en una empresa, el laissez-faire no se puede aplicar a nivel operativo. Se tiene que tener un nivel relativamente, más que burocrático, se debe tener un autocrático,
y en la medida que uno va escalando dentro de la empresa se va a un nivel burocrático u otro tipo de nivel de liderazgo. En algunas empresas con mucha división dentro de su organización, se hacen liderazgos orientados a tareas. Se define una tarea, ejemplo, producir tal producto. Para producir ese producto precisamos estos recursos humanos con estos perfiles, con estas cantidades, y un equipo de tal tipo o tecnología de tal tipo que me permita obtener a mí en un periodo de tiempo determinado el producto que yo estoy esperando. Entonces, todo este equipo está orientado a la tarea. Se usa también para construir piezas, digamos, de determinada complejidad, donde cada equipo de recursos humanos, cada grupo de recursos humanos, para ser más claro, se orienta a una especialidad específica. Esta especialidad específica hace que lo que yo hago dentro de mi área sea, digamos, un producto aceptable de acuerdo a la calidad esperada. En fin, pasa a la otra etapa de producción, donde hace algunos controles de lo que yo hice, pasa a la siguiente fase y va produciendo, va agregando las piezas o los elementos que le hacen falta a mi equipo de producción. Es un proceso dinámico y que pueden intervenir diversos grupos. Todos estos grupos tienen un solo objetivo, que es, además de estar orientado a cada una de su tarea, está orientado a un objetivo común, que es, por ejemplo, la elaboración o la realización de un producto determinado. Liderazgo transformacional, digamos, es una persona que puede transformar una empresa, puede transformar un país. Para tener eso debe tener un apoyo de base muy importante a todos los niveles y principalmente a nivel de grupos de poder. Cuando a nivel de país hablamos de grupos de poder, estamos hablando básicamente de grupos de todo lo que es la Cámara de Senadores y Diputados, todo lo que es el Poder Judicial, el grupo de la policía, de los militares, etc. Entonces, cuando yo quiero transformar un país, ¿qué es lo que pasó en el caso de Venezuela? Pero cuando hablamos del caso de Venezuela, hablamos de un liderazgo que no es justamente el positivo, ¿verdad? Pero bueno, independientemente de eso, para poder hacer algún cambio así drástico y cambiar el país, preciso el apoyo de toda una estructura de poder o los grupos de poder a nivel país. Carismático, hablamos de la misma situación, pero la persona tiene que ser, digamos, muy asequible, muy accesible. Por ejemplo, ustedes han elegido un delegado o delegada que es probablemente la traen ustedes, ya sea por conocimiento, por la calidad humana, etcétera, etcétera. Entonces, ese liderazgo normalmente se da en ese sentido. Situacional. El liderazgo situacional aparece cuando nosotros tenemos una situación crítica en nuestra vida. Ejemplo, ahí se empieza a prender el fuego, por decirlo, en la casa, y aparece uno de la familia y dice, vamos a hacer esto, papá, vamos a hacer esto, mamá. Entonces, esa persona que nunca estuvo en escena aparece de repente y toma un liderazgo y empieza a decir qué es lo que hay que hacer. Eso puede pasar en una organización familiar, así como en una empresa. Cuando pasa determinadas situaciones, una determinada persona con un perfil esperado toma ese liderazgo. Bueno. ¿Qué hacen los líderes a diario? Busca seguridad en el equipo en el que trabaja. Ya dijimos, toma decisiones, asume riesgos. Trata que el equipo, digamos, pueda responderle a satisfacción y es tratando que el equipo mejore que el equipo se sienta razonablemente bien a la hora de trabajar con él. Es una persona metódica, que permanentemente busca los objetivos, predica con el ejemplo, cuando no es el caso de nuestros políticos, ¿verdad? Justamente. Y hay un punto acá que hay que recalcar. Normalmente cuando uno va a hacer un liderazgo, muchas veces aparece la palabra negociación, que vamos a ver más adelante, pero voy a adelantar algunos conceptos. Cuando hablamos de negociación, normalmente se aplica la ley de Pareto, la ley 80-20. ¿Qué decimos con la ley de Pareto? Uno traza determinados objetivos, digamos que me trazo 10 objetivos. De esos 10 objetivos, 2 objetivos son los que hacen el 80% realmente
lo que me pueda generar a mí una determinada condición o un determinado ingreso económico. Y el 80% hace el 20% restante, que es de menor cuantía. Cuando uno pone en una negociación, estamos hablando del caso de liderazgo, pone en una negociación los 10 ítems que lo va a discutir. Tiene que definir claramente cuáles son los 2 o 3 ítems que son, digamos, relativamente relevantes y de mucha importancia para el grupo. Entonces, aunque acá no lo menciona, también hay que agregar esto, hay que hacer un listado de objetivos que aparece en una negociación. Y otro factor que tampoco acá aparece porque es muy importante, es el factor tiempo. A veces uno tiene el tiempo a favor para negociar, entonces hay que dilatar las negociaciones. Y en otros casos el tiempo está en contra. En el caso que esté en contra, uno tiene que acelerar las negociaciones y buscar los objetivos rápidamente. Bueno, acá hablamos de unos tipos de liderazgo de todos los tiempos. Y una última lámina, después ya le voy a dejar con el ingeniero Javier. Cuando uno habla de habilidades para liderazgo, se hablan de 2 ejes, un eje vertical o eje de ordenadas y un eje horizontal o eje de abscisas, donde hablamos de 2 tipos de habilidades. Una habilidad técnica y una habilidad humana. Normalmente los ingenieros tenemos alta habilidad técnica, pero muy baja habilidad humana. Estamos probablemente cerca del valor 0 del eje de abscisas, una alta habilidad. Entonces, si ustedes se fijan en esas 2 líneas que se cruzan, la línea llena y la línea de puntos, normalmente lo que van escalando, digamos, a medida que uno va escalando la escala de la vida, va subiendo la escala de la vida, perdón, para ir buscando un cargo gerencial, se tiene que empezar a desarrollar determinadas condiciones de habilidades humanas. Esas habilidades humanas se dan con el conocimiento de otro tipo de especialidades, no solamente la ingeniería. Le hace la administración, le hace un poco la contabilidad, le hace un poco la gestión humana, propiamente dicha, le hace el conocimiento de costos, le hace conocimiento de ventas, le hace el conocimiento de producción, etcétera, etcétera. Otras disciplinas que hacen que el profesional ingeniero pueda ir mejorando teniendo otras habilidades. En la medida que estas habilidades técnicas vayan ampliando, naturalmente también van a ir ampliando las habilidades humanas. En algunos casos, el caso de los políticos, vamos al extremo, tienen una alta habilidad humana y muy poca habilidad técnica. Si ustedes se fijan en este eje, van a darse cuenta que en la medida que la habilidad humana sea más importante, se desarrolle más que la técnica, empiezan a aparecer los altos cargos gerenciales. Esto es un poco relativo, ¿verdad? Porque aunque uno pueda tener una alta calidad humana, una alta habilidad humana, perdón, a la hora de rendir los exámenes, como yo digo que se rinde todos los días en una empresa, es importante que uno conozca el producto que está haciendo y por ello tiene que tener una habilidad técnica, por más mínima que sea. En la medida que la empresa en la que me estoy desarrollando requiera una alta habilidad técnica, este eje, que hoy es un eje, digamos, relativamente inclinado, casi un 45 grados, se vuelve relativamente horizontal y la habilidad técnica me permite a mí, como profesional, crecer dentro de la empresa porque mi conocimiento hace que yo pueda, digamos, manejar una empresa. Evidentemente, en el corto o mediano plazo, tengo que ir desarrollando habilidades humanas para poder integrar al equipo y buscar al equipo en pos de un objetivo común. Bueno, hasta aquí, señores, la clase que voy a dar hoy. A continuación, unos 5 minutos de receso, el ingeniero Javier va a estar con ustedes. Gracias por su atención. ¿No hay ninguna consulta hasta acá, por favor, antes? Nada, ninguna. Sí, señor, escucho. ¿No, no hay? Ok, Andrés. Bueno, hasta la próxima clase entonces. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.